Hay algunos factores de la naturaleza humana que debemos tenerlos presentes y analizarlos debidamente, especialmente cuando involucran factores o cosas que pueden afectar incluso la historia nacional. Estos factores personales, entre ellos tenemos el egocentrismo, la egolatría, el narcisismo, la pedantería, que de alguna forma son elementos, componentes de una conducta humana, que es también la que llamamos de histrionismo. En este caso vamos a analizar el histrionismo del Mujicato, es decir, el histrionismo que afecta a una presidencia, a un presidente, es decir, la egolatría y la manipulación que hace una persona estando en el poder con el fin de garantizarse, de buscar, de forzar un lugar en la historia que de pronto no lo tiene, no lo tendría si no fuera por medio de determinadas prácticas como es el histrionismo. El histrionismo básicamente es un estado de conducta teatralizada. La persona todo lo hace teatralizando, es siempre el centro de todo tipo de historias, es siempre el hombre de los superpoderes, nadie tiene más poder que él, nadie tiene más sufrimiento que él es lo máximo, él es todo, el mundo gira en su entorno y él es el ombligo del mundo de alguna manera. Eso es parte de la conducta histriónica y se hace manipulando información, mintiendo, engañando, utilizando todo tipo de prácticas, de mentiras, de trampas que son muy habituales en los que son jugadores de truco. Aquí en Uruguay sabemos lo que es eso. Mujica se presenta de una manera como el guerrillero. Aquí hay un punto que tenemos que analizar: guerra, guerrilla, terrorismo. Tres cosas que son totalmente diferentes. Guerra, enfrentamiento de dos ejércitos regulares, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos aliados contra los ejércitos del eje, ejércitos regulares que se enfrentan entre sí. Guerra. Guerrilla, enfrentamiento de un ejército contra una tropa de milicianos civiles debidamente uniformados o identificados. Así ocurrió, está ocurriendo hoy con las FARC. Ellos utilizan un uniforme, lo utilizaron la propia guerrilla cubana, que utilizó su uniforme verde oliva, hasta el día de hoy tienen la revista verde oliva, que fue el uniforme que utilizaron, y se enfrentaron en combates contra las Fuerzas Armadas, contra el ejército regular. Eso es guerrilla. Terrorismo es la actividad de grupos, organizaciones, personas independientes que mediante actividades a traición, a escondidas, con el fin de imponer el terror, actúan y preparan trampas o armadillas en las que hacen caer a personas o hacen atentados, realizan atentados sin tener un enfrentamiento armado con las fuerzas del orden o las fuerzas armadas. Eso es lo que ocurrió en Uruguay. En Uruguay jamás hubo un único enfrentamiento armado entre terroristas, llámese los movimientos de liberación nacional Tupamaros, los otros que aparecieron simultáneamente, que estuvieron en la vuelta también realizando prácticas, fabricando bombas. Ninguno jamás tuvo un enfrentamiento armado con las Fuerzas Armadas. Simplemente practicaron atentados a traición e incluso para matar de a una persona, a un solo militar, a un solo policía, habían operativos de 4, 5 o 6 terroristas para atacar a traición a un solo hombre por la espalda, desarmado y desprevenido. Eso es terrorismo. Entonces aquí no estamos delante de un ex guerrillero. Error. Los medios de prensa que indican que se trató aquí, que estuvimos en presidencia a un ex guerrillero, no es cierto. Tuvimos aquí un movimiento terrorista y quienes se integraron fueron simple y sencillamente terroristas. Lo fueron aquí
como fueron los etarras, como fueron las brigadas rojas en Italia, sí, grupos terroristas, nada a ver con una guerrilla. Ahí ya comienza con una mentira cuando alguien se quiere mostrar como que fue un guerrillero que enfrentó. No, no enfrentó nada. Aquí nadie enfrentó nada. Hicieron todo a escondidas y a traición. Así que ahí ya partimos de una mentira. Este movimiento, una vez que pierde, es detenido, va a prisión y, según el presidente, declaró que estuvo en un pozo. Naturalmente, la prensa internacional, los periodistas interpretan un pozo en la tierra, bajo tierra. No, no señor. Los cuarteles no tienen eso. No estuvieron siquiera un tiempo, estuvieron en una penitenciaría como la de Punta Carretas o Miguelete, después estuvieron en cuarteles, unidades militares que no tienen eso. Se crearon alojamientos especiales que se pusieron con rejas, pero no eran pozos ni cosas por el estilo como se pretende hacer mostrar, y de alguna forma el presidente hizo a ver como que estuvimos presos en un pozo. No, no estuvimos en un pozo, y la gente, el mundo interpretó que estuvo en una fosa en la tierra. No, no estuvo en la fosa. Es otra de las prácticas del histrionismo, la mentira, el fraude, el engaño. Sigue con su proceso, se hace la parte política, llega al poder. En el poder, primeras cosas que declara, que quiere que educación, educación y más educación. Como ejemplo, siendo el primer mandatario, un hombre que, más allá de haber estado preso, no tiene sí una formación, un título universitario, pero ha leído, viajó, estuvo en diversos países antes de ser presidente. Él ya había estado en la Unión Soviética, había estado en Cuba en su juventud, en los años 60, es decir, no estamos hablando de alguien iletrado, no estamos hablando de una persona común que trabaja en la calle o en la feria, no, es una persona que tiene instrucción, que ha leído. Entonces, por lo tanto, puede hablar tan claramente como cualquiera de nosotros en un diálogo. Y aquello de utilizar determinado tipo de expresiones, como si fuera alguien de la calle, nabo, no me hinchen los quinotos, no. Ese tipo de expresiones todos las conocemos. Nadie se va a asustar por ese tipo de expresiones. Pero no son adecuadas porque en principio no son naturales. Es parte del histrionismo. Es una ficción. Es un marketing. Porque esas palabras simplemente, si existen, las puede utilizar. Otros presidentes también fuera de contexto han utilizado expresiones comunes, pero no normalmente de forma cuando está delante del público y investido como presidente. Por lo tanto, ese tipo de expresiones son solamente nada más y nada menos que marketing, o sea, una forma de crear una imagen que de alguna manera ese tipo de personaje, hay quienes han utilizado eso en su trabajo. Jorge Corona, que es un cómico argentino, todos deben conocerlo, porque él hace sus chistes justamente la esencia de ellos es utilizar malas palabras. Y nadie se asusta por eso, pero justamente la diversión del chiste está en las malas palabras que utiliza y cómo las coloca de forma natural. Y de alguna forma, creo que Mujica adoptó eso un poco de la práctica de Jorge Corona, de utilizar términos vulgares para hacerse un marketing y querer mostrarse con una simplicidad que no tiene, que no es natural. Porque las expresiones naturales provienen de quien es natural. Una persona que es de la calle, que está en la calle y que vive en la calle, puede utilizar un idioma, un lenguaje de la calle. Pero no alguien que ha leído, que tiene preparación y que en los momentos de seriedad puede hablar con total seriedad como cualquier ser humano, sin necesidad de apelar a palabras simples que lo único que buscan es el marketing de la publicidad para generar una resonancia. En otro aspecto, el amigo Mujica se apeló a otro atributo, austeridad, que quiso demostrarla como humildad, y humildad quiso mostrarla como pobreza, y pobreza quiso mostrarla como mugre, como suciedad, como falta de higiene.
La falta de higiene es unas personas que no tienen condiciones económicas, pueden tener falta de higiene, porque tal vez no tienen agua, tal vez no tienen elementos, jabón, shampoo para lavarse la cabeza. No, hay gente que no tiene acceso a eso, y esa gente, bueno, puede vivir en una cierta condición. Pero no una persona que gana $12.500 por mes, con otra esposa, con una esposa que gana otros 8, 9, 10 mil dólares más también, que le entran más de 20 y tantos mil dólares por mes. Dinero para agua y jabón no falta. Por lo tanto, esa austeridad y de querer mostrarse en la humildad de una casa simple, sí puede vivir en una casa simple. ¿Por qué no le pagó un salario a una doña María que le limpie la casa? ¿Por qué tenía que hacer que venga la prensa de Japón y que le muestre que tiene telarañas en el techo? ¿Que no puede pagarle a alguien que le saque las telarañas? ¿O prefiere vivir en la mugre porque eso es marketing? Y para tratar de simular una pobreza que no tiene. Eso es un poco lo que se ha dicho. Esa simulación de humildad a través de la mugre no corre. Porque si bien él dijo, nuestro amigo Mujica ha dicho que donaba 90% del salario, es falso, es mentira. Porque si gana $12.500 por mes, más lo que le entra en su hogar con su esposa, recibe más de $20.000 por mes. Al cabo de 12 meses y al cabo de 5 años, facturó en torno de $1.300.000. El propio señor Mujica declaró hace poquito tiempo, antes de dejar el cargo, que en los 5 años había donado $400.000. 400.000 de 1.300.000 es menos del 30%. Entonces no fue el 90%. Fue simplemente un marketing que le salió barato para proyectarse, decir dono el 90% para proyectarse con el mundo, y todo el mundo recibió la información, pero nadie se analizó, nadie se hizo cuenta, ni la prensa internacional. No lo hizo la prensa nacional por su ineptitud, su incompetencia, su falta de capacidad, que estando aquí bien lo podrían haber verificado, pero la prensa nacional deja mucho que desear en materia de investigar o levantar datos, porque aparentemente unas cosas tan simples, tan elemental, la prensa uruguaya no lo hizo. Y no, si no lo hizo la prensa de acá, la prensa internacional también se comió la jugada de truco de Mujica, que supo mover las cartas y decir truco, y ganó esa apuesta. Por ahí se proyectó. Nuestro amigo se hizo en 5 años, se hizo 66 viajes al exterior. Un individuo que no tiene esposa, él y la esposa, 2 personas viejas, 2 personas ancianas, de mayor de edad. Sabemos que biológicamente existe un tiempo que también no es mucha gran cosa que queda, no tiene una vida por delante. Ya después de cierta edad, todos después que pasamos cierta edad, ya sabemos que estamos con un pie aquí y el otro allá. Mujica no lo ignora, Lucía no lo ignora, ellos saben eso. No tienen hijos, ya viajaron lo que querían viajar, conocieron lo que querían conocer. ¿Y qué más tienen para gastar? Nada, a no ser en una cosa, invertir en una cosa que puede ser muy interesante, el invertir el dinero en ver cómo podría entrar en la historia. Y para entrar en la historia hay que hacer cosas raras, diferentes, interesantes, y ahí aparece toda esta idea de desenvolver las prácticas iónicas, el egocentrismo, la egolatría, para aparecer y mostrarse y tratar de marcar una etapa en la historia, utilizando ¿qué argumentos? Soy el presidente más pobre, el más humilde. Mentira, mentira, porque no hubo presidentes más pobres y no necesitaron donar su salario.
aparte de que tampoco fue una simulación como esto, porque realmente fue una inversión en marketing. Toda esa inversión en marketing que se ha hecho directamente para traer refugiados de Guantánamo, que hoy están acá y dicen, no sé para qué me trajeron. Me llenaron de promesas para que viniera porque era una campaña electoral. Lo trajeron justo para la campaña electoral. Están acá y ¿qué opinan? Estamos más presos que en Guantánamo. Esa es la opinión de los presos, de los refugiados que están aquí. Las familias sirias las trajeron de urgencia antes de las elecciones para captar el voto y mostrar qué bueno que era. ¿Y qué están diciendo las familias sirias? ¿Para qué me trajeron? Aquí no encuentran chances, no se adaptan, no se consiguen entender con el idioma, no saben lo que hacer, los hábitos son diferentes y están preguntándose ¿para qué diablos me trajeron aquí? Se quieren ir. Desde un inicio llegaron y en los pocos días se los mantuvieron porque era elemento de propaganda política del partido y esa gente no sabe ni para qué vino. Todas esas cosas que se han hecho para conseguir gente, los asados de Navidad que habiendo miles y miles de ancianos carentes, habiendo miles de jóvenes y niños carentes, se hace en la residencia presidencial un asado para ¿qué? Para 100 personas, de los cuales 60 eran amigos, gente del partido, porque vimos las fotos en el diario y en las filmaciones, no eran ni jóvenes del INAME ni ancianos, eran gente de nivel medio, de edad media, que no estaban ahí por pertenecer al Piñero del Campo o al INAO. O sea que eran todos amigos y un grupito, 40 personas que ahí eran ancianos y jóvenes, que eran los que había que mostrar en la cámara para sacarse la foto. Y naturalmente que nuestro amigo no faltó allí para posar ante las cámaras y para sacarse la foto, él y su mujer, como buenos anfitriones que le están dando algo bueno al pueblo. Esas trampas son infantiles, son trampas poco serias, son cosas poco serias que es como antiguamente se hacía de repartir chorizos del pan. Bueno, por lo menos chorizo del pan capaz que le llevaba a más gente y no solo a los del partido, y no se utilizaban cámaras de televisión para aparecer. Pero finalmente aparece otra idea. También el amigo Emil Kusturica, productor, músico y productor, entra que dicen ahora que vinieron de Europa a hacer una película sobre Mujica. Esa película aparentemente fue combinado por gente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que fueron a Bélgica, lo contrataron, negociaron con él la filmación de una película para Mujica. Él vino, vio que había posibilidades y entonces está haciendo aquello en base a una encomienda, que esa película, según fue informado inicialmente, sería financiada por capitales privados uruguayos, argentinos y brasileños. No veo que argentinos o brasileños puedan financiar una cosa como esta, pero sí que hay capitales privados. ¿Quién lo financia? El que más se beneficia de todo esto. ¿Quién es? Nuestro histriónico amigo, el señor Pepe Mujica. Todo esto es una maniobra para engañar al pueblo. Y nosotros, que somos el pueblo, tenemos que darnos cuenta y decir, no, basta de mentiras, porque esto ya es una tontería que no tiene pie ni cabeza, no tiene sentido. Muchas gracias.